Hola amigos, soy Lisa Vukovic y les doy la bienvenida a mi canal. Hoy hablaremos sobre las dos lógicas del poder, el gobierno global y la guerra de los estados. Empecemos con el año 1968, ese momento histórico que puso las semillas de lo que hoy ha germinado y que se ha germinado en los últimos 6 o 7 años. No fue solo un año de revueltas juveniles y del inicio de la contracultura. Su importancia radica también en el desarrollo de estructuras de gobierno supraestatales y la coordinación global del poder. En la penumbra de villas romanas y hoteles suizos, las élites transnacionales diseñaban la gobernanza que hoy define el mundo. El Club de Roma, fundado en abril de aquel año, reunió a representantes del capital industrial europeo, la inteligencia británica y algunos miembros de la cúpula soviética. Su objetivo declarado era modelar los problemas globales y recomendar soluciones que ningún Estado podría abordar solo, pero su significado profundo era otro, la progresiva sustitución de los Estados nacionales por instancias supranacionales de decisión. Detrás de la iniciativa estaba el Vaticano, las familias aristocráticas genovesas, los Rothschild, los Rockefeller y una fracción de la nomenclatura soviética que ya en 1965 había decidido integrarse al sistema capitalista. El diagnóstico era claro, el capitalismo entraba en una fase de estancamiento y necesitaba monopolios, planificación y gobernanza global para dominar y alinear a los diferentes países. Lo que hoy se presenta como una agenda verde, como la Agenda Verde o el Foro Económico Mundial, fue formulado precisamente en los informes iniciales. El capitalismo, desde una perspectiva estrictamente político-económica y sin conspiranoia, sino una político-economía, una pura que está intrínsecamente ligada a las estructuras supranacionales que representan a su clase dominante. Al perseguir intereses amplios y de largo plazo, estas suelen chocar con facciones particulares de esa misma clase o con estados concretos. Cada nueva fase del sistema capitalista ha generado estructuras cerradas, radicalmente distintas. Primero, las logias masónicas, que agotaron su ciclo a finales del siglo XIX. Luego, entidades como la Geheims Deutschland, la Alemania secreta, como ideal espiritual contrapuesto al Estado oficial. Las mesas redondas de Milner, red de élite fundada en 1909 para promover una federación imperial británica. Y más adelante, Les Circle, creado en el 52-55 y como foro de política exterior y una red secreta de élite occidental comparable al Club Bilderberg, pero más reservado. Y finalmente, en la posguerra surgieron estructuras mixtas con apariencia pública, pero donde lo esencial se discute tras bambalinas. Frente al pronóstico interno que advertía la inevitable desaceleración y crisis del capitalismo, la élite soviética tomó una decisión estratégica errónea. En lugar de prepararse para un nuevo intento de destruirla, interpretó ese debilitamiento como una oportunidad para acercarse y negociar en supuestas mejores condiciones para ellos. Esta apuesta por la integración con las estructuras capitalistas occidentales fue apoyada desde las más altas esferas, mientras que las voces que advertían sobre sus peligros fueron marginadas. Es un error que todavía Rusia está pagando. Sin embargo, esa construcción del poder global se ha encontrado de frente con culturas y con estados que le resisten. No todos son los estados que aceptan desaparecer. Para entender por qué algunos resisten y otros dudan, es necesario introducir el concepto de masas. Masas es un conjunto de personas que viven según la tradición, razonan según la autoridad y poseen una memoria histórica limitada al presente, que abarca aproximadamente 2 semanas. Ese horizonte temporal de 14 días es la clave para entender tanto el comportamiento de algunos líderes occidentales como las diferencias entre la guerra de Irán y la de Rusia. Occidente ha construido su civilización sobre la mentira. Incumplir promesas, traicionar es normal. Nadie se ofende. Todos lo entienden y se unen en alianzas tácticas. Su civilización se ha basado en la ley del más fuerte y la guerra sin reglas. Si para ser más fuerte hay que engañar y el adversario es honesto, este ya lleva todas las de perder.
Ser bueno es ser estúpido, ser inteligente es ser vivo, engañar, y si uno es más vivo que los demás, está en derecho de abusar de ellos. Los políticos occidentales no aceptan a Rusia precisamente porque los rusos tienen esa cualidad repugnante para ellos. Siempre hacen lo que dicen. Occidente, en cambio, considera que un acuerdo no solo es válido si la otra parte tiene fuerza para imponerlo. El genocidio de los nativos americanos es un ejemplo paradigmático de esto. Se firmaba la paz eterna, se acumulaban fuerzas y luego se continuaba la masacre. Esta lógica de la mentira y la memoria corta se aplica también a Irán. Los líderes occidentales proyectan su propia conducta en el otro. Si Irán dice que no tiene armas nucleares y no las desarrollará, Occidente afirma que las está fabricando porque ellos mentirían en su lugar. El mantra de en 2 semanas tendrá una bomba se repite desde hace 20 años, demostrando que la estrategia se basa en esta fugaz atención colectiva. Trump, representante por excelencia de la cultura del bandidaje empresarial, repite obsesivamente el plazo de 2 semanas para eventos completamente diferentes. Esto no es un rasgo personal de él, sino él es la personificación de una civilización que no conoce el valor de la palabra dada. Por eso Occidente no puede comprender ni a Rusia ni a Irán. Son estados que, a pesar de sus defectos, todos los tienen, aún conservan la memoria larga y la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Para superar esa debilidad se necesita algo que acelere, que empuje la situación hasta un momento de crisis, y la guerra ha sido la herramienta más poderosa y eficiente, pero solo si existe un núcleo de gobierno capaz de gestionarla. Antes de la guerra actual, Irán no podía hacerlo, seguía negociando con Occidente, su cúpula tenía contactos personales con líderes europeos y su política estaba coordinada con intereses extranjeros. Europa, ocupada con Estados Unidos, no es un sujeto independiente, pero alberga fuerzas antitrampistas entre las élites, este problema que tienen, que utilizan el enfrentamiento con Trump como una lucha por el poder en Washington. Esas élites europeas y de Estados Unidos no quieren debilitar realmente a Irán porque les sirve como herramienta contra Trump. Y los globalistas buscan trasladar los centros de gestión de Europa a Irán, que es el centro euroasiático, y del Reino Unido a China. Por eso mantienen contactos con la cúpula iraní, mantenían a pesar de las sanciones. Este contexto explica por qué Irán no había firmado acuerdos a gran escala con Rusia, como los sistemas de defensa aérea o tratados de ayuda mutua. Sus élites estaban demasiado vinculadas a Europa. La vida, sin embargo, los ha obligado a acercarse un poco a Rusia ahora, pero el verdadero cambio solo podía venir de una guerra que liquidara a los negociadores y quienes tenían contactos personales con Occidente. Para sellar este cambio que se ha dado ya, el principal negociador iraní voló a Pakistán, país que advirtió que un ataque nuclear a Irán recibiría respuesta contra Israel, y en el avión, sobre los asientos, colocó mochilas de niños, retratos de los niños asesinados. La señal fue inequívoca para el pueblo iraní y para Occidente. La nueva administración estatal no traicionará los intereses del Estado ni del pueblo iraní, ni siquiera por fines tácticos. Se cerró así el camino de regreso. Detrás de las negociaciones estaban los niños muertos. Regresar a un país sin apoyo significaba la muerte para ellos. La única la salida era construir un Estado poderoso. El resultado es un Irán radicalmente distinto de los acuerdos simulados a una guerra real que busca liquidar a Israel y reconfigurar el mapa del poder regional y mundial. Ahora Irán golpea objetivos militares de Estados Unidos sin líneas rojas, demostrando que se puede luchar con recursos limitados si se elige la táctica adecuada. Misiles y drones, no una aviación costosa, han logrado derribar cazas furtivos y poner en jaque a la superpotencia. Las sanciones, paradójicamente, han reactivado sectores productivos como la agricultura y la industria mecánica, pero lo fundamental fue la ruptura de los contactos personales con el enemigo, esa red de intereses que durante décadas mantuvo a Irán en un estado de inmovilización. Rusia, en cambio, enfrenta sus propias contradicciones ahora internas. La herencia de la nomenclatura soviética, esa élite burocrática que en el 68 apostó por la integración al capitalismo mundial, dejó profundas huellas. Esos
llamados capataces de la perestroika, formados en los institutos de economía mundial de Moscú, de otras partes, diseñadores de la privatización acelerada y la apertura financiera, aún tienen residuos en las estructuras del poder. Muchos traidores que prefieren la lógica de la mentira occidental a la cultura estatal rusa frenan la capacidad de respuesta, mientras Irán ha purgado a sus élites conectadas con Occidente mediante decisiones colectivas y la guerra. Rusia aún no ha completado esta depuración. Por eso, ahora duda por lanzar drones y mientras Irán destruye todo lo que puede sin trazar líneas rojas. En definitiva, podemos resumir que el 68 marcó ese momento en que las élites transnacionales comenzaron a tejer la gobernanza global destinada a erosionar la soberanía de los estados nacionales. La Unión Soviética, en lugar de resistir, cometió el error estratégico de irse poco a poco integrando en ese entramado, un error cuyas consecuencias aún persisten. Sin embargo, como vemos, no todas las culturas han aceptado pasivamente esa disolución. Frente a la civilización occidental basada en la mentira, la memoria corta y la palabra vacía, emergen actores importantes como Rusia e Irán que, con defectos y contradicciones internas, aún mantienen su coherencia entre el decidir y el hacer. Irán ha logrado, a través de la guerra y la ruptura de sus vínculos con Occidente, purgar sus propias élites y construir un Estado capaz de enfrentar a la superpotencia sin líneas rojas. Rusia, por ahora, por el contrario, sigue arrastrando los residuos de su antigua nomenclatura, lo que la frena en su capacidad de respuesta y de movimiento. La lección final es clara: la supervivencia frente al poder global no depende solo de la fuerza militar, sino de la capacidad de una nación para romper con las redes de intereses que la atan a su enemigo y para recuperar una memoria histórica donde la palabra dada sea el cimiento de la acción. Mientras Occidente confía en que el olvido de 2 semanas le permitirá seguir engañando, los pueblos que resisten demuestran que la coherencia y la dignidad son todavía armas capaces de cambiar el curso de la historia. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Antes de despedirme, quisiera comentar sus comentarios. Muchas gracias, estoy muy agradecida por todos los comentarios. Y a los que se dieron cuenta de que soy bruja, pues les advierto que tengan mucho cuidado. Nos vemos la próxima semana. Chao.